Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Amor que Transforma? Amigos que nos están viendo y que se están conectando con nosotros, ya sea por YouTube o sea por Facebook, bienvenidos a este tiempo de nuestras lecciones para el crecimiento espiritual en nuestra serie Un Plan de Redención que estamos empezando a abordar, ¿verdad? Que estamos viendo, ya vamos en nuestra quinta lección y pues viendo desde el principio, desde el origen, ¿verdad? El propósito por el cual Dios creó al universo, porque Dios creó al planeta Tierra, porque Dios creó al hombre y todo esto porque pues nos va a abrir el panorama y nos va a hacer entender un poco más todo lo que Dios ha creado para nosotros, ¿verdad? Sabemos que pues desde un principio Él creó un mundo perfecto, Él creó cosas perfectas, pero pues después del pecado del hombre, un pecado considerado como un crimen de alta traición, ¿verdad? Pues todo eso que legalmente Dios le dio al hombre, Él legalmente, por su pecado, se lo pasó al enemigo, al diablo, ¿verdad? Y Él tiene esa potestad. Y entonces hemos estado hablando un poco de esto, de cómo la muerte espiritual entonces entra en el hombre, su sentido espiritual lo desconecta de Dios, Dios ya no puede estar con el hombre por el pecado que habita en él, y entonces el hombre trata de buscar a Dios a través de sus sentidos, ¿verdad? Trata de conocer a Dios y de acercarse a Dios a través de eso. Y bueno, a grandes rasgos es todo lo que hemos estado hablando, pero bueno, regresando acá y agradeciendo que estás al pendiente de estas lecciones, te invito a que si nos estás viendo por YouTube o por Facebook puedas darle like a la publicación, compartirla y que pueda ser de bendición a otros y seguir creciendo con el ministerio, ¿verdad? Y entonces, pues que estas lecciones te edifiquen y te lleven a más, a crecer más en Dios. Así es que vamos a continuar con nuestra lección de hoy. Vamos a seguir hablando de este plan de redención. Ya dijimos, el hombre se perdió de la comunicación que tenía con su creador por causa del pecado. Dios hace un plan perfecto para recuperar esa creación, pero que lo vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ver de qué se trata, qué tiene que ver la redención, pero hasta ahorita donde hemos visto, bueno, pues ya el hombre está separado de su creador, de su Dios, y el hombre necesita, decíamos la vez pasada, vida eterna, tiene una necesidad de la vida eterna, porque ya está en muerte espiritual, alejado de su creador, ¿ok? Entonces, vamos a orar antes de continuar, pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos hable y nos enseñe esta palabra. ¿Me acompañas? Dios, aquí estamos en esta hora. Gracias te damos por tus bendiciones y tus bondades. Gracias por este día. Gracias por tu perdón y tu misericordia. Te pedimos, Dios, que tú hables a nuestro corazón, que tú nos ministres, que tú nos enseñes, que abras nuestro entendimiento. Aquí estamos dispuestos a escuchar tu voz y tu palabra y que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que sea una palabra revelada a cada corazón y que tú hables a nuestras vidas. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Bendice a cada persona que nos está viendo en esta hora y que tu gracia sea sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues entonces, ya te decía yo, entonces como la muerte espiritual entra en el hombre, lo separa de Dios, lo aleja de Dios, entonces pues Dios dice, tengo que hacer algo, ¿verdad? No iba a dejar las cosas así. Sabemos que Dios pudo haber destruido la creación y crear una nueva, ¿verdad? Porque hemos comentado algo importante que creo que tenemos que tener bien claro, que en medio de todo, aunque Dios sabía y se arriesgaba en que pudiéramos fallarle, Dios nos dio voluntad. Dios no creó robots y lo veíamos al principio cuando Dios creó al hombre. Entonces le da una voluntad, pero también le da, para poder tener voluntad hay que tener las opciones para poder decidir, ¿verdad? Por eso le da la voluntad y pone en el árbol dos árboles, en el huerto pone dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, seríamos eternos físicamente, nunca moriríamos. Solamente la Biblia dice que hay eternidad en nuestro espíritu, ese sí, y ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Pero, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que obviamente
al comer de ese fruto, pues el hombre daba la oportunidad de que el pecado y la maldad entrara, ¿verdad? Y entonces eso condenaba no solamente a él y a su esposa, sino a todos los que nacieran después de él. Y eso llega hasta nosotros, hasta nuestros días. Entonces, aquí vamos a hablar ahora de la necesidad que el hombre tiene de justicia. Ya habíamos visto que el hombre necesitaba vida eterna porque estaba muerto espiritualmente, separado de Dios. Ahora vamos a ver cómo también necesitaba ser justificado. ¿Qué quiere decir esto? Mira, el hombre ha acusado a Dios de cometer injusticia con la raza humana y piensa que no la ama, pues creó al hombre sabiendo de antemano que caería en el pecado. La muerte, la enfermedad, la tristeza y el pecado no tenían lugar en el plan divino original, pues este realmente se enfocaba en poder disfrutar de gozo y paz con él y con toda la creación. Las condiciones del mundo y la sociedad hoy en día no son normales, pero Dios no ha desamparado a los seres humanos, ya que la redención es la respuesta a todas las necesidades de los hombres, la cual se obtiene creyendo y confesando a Jesús como Señor y Salvador. Que bueno, este es el meollo de todo lo que estamos estudiando, que es la redención y a través de quién la obtenemos. Ya la mayoría sabemos que es a través de Cristo, ¿verdad? Y que es la forma en la cual Dios paga nuestro rescate, para que volvamos a ser sus hijos y para que volvamos a tener comunión con Él. Entonces, obviamente el hombre, hablamos de que pensando en estos conceptos, ¿verdad? Y dejándose llevar por sus sentidos, a veces el hombre se siente alejado de Dios y piensa que no tiene el amor de Dios y que no lo merece, ¿verdad? Pero todo lo que entra, como la muerte, el pecado, la enfermedad, la pobreza, todo esto, obviamente no estaba diseñado en el plan original, ¿verdad? Pero el pecado provoca todo esto y entonces el ambiente de gozo, de paz, de armonía que había en la creación, pues obviamente se perdió. El hombre es sacado del huerto y ahora tiene que trabajar y esforzarse para tener una buena vida junto con su esposa, ¿verdad? En este caso Adán y Eva. Entonces, ahora es importante entender esto. Las cosas han cambiado, las situaciones han cambiado, pero podemos ver que en Cristo hay solución, ¿verdad? En el mundo dicen, todo tiene remedio menos la muerte, con Cristo hasta la muerte tiene remedio. Entonces, aquí la necesidad del hombre solamente es satisfecha recibiendo la vida eterna, es decir, la naturaleza de Dios, la cual se lleva a cabo por medio de la redención. Pero el primer problema que hay que encarar es la justificación, ¿ok? O sea, el hombre, como cayó en pecado, como la desobediencia de Adán provocó que todos los hombres estuviéramos en pecado, la paga del pecado es muerte, es una condena, merecemos la muerte. Entonces, para poder ser libres de eso, y hablábamos un poquito desde la vez anterior, que teníamos que ser libres del yugo, del pecado, de la esclavitud, de la maldad. Y entonces para esto, alguien tiene que pagar nuestra condena para que tú y yo podamos ser declarados inocentes. Eso es justificación, ser declarado inocente. Y te lo digo en un concepto muy claro y muy fácil de entender y de digerir, más sencillo. Entonces, fíjate lo que dice Romanos 5 del 16 al 18. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea que todas las personas hemos nacido bajo la condena de la muerte, ¿verdad? Por causa del pecado. Lo que debía intervenir la justicia, pero esto tenía un problema triple. Entonces, aquí vemos que el pecado del hombre trajo una condena para todos los hombres. El pecado de Adán trajo condena para todos. Entonces, vemos que la justificación, por un solo hombre, también tenía que venir la justificación, la libertad. Entonces, obviamente,
tenía que entrar la justicia de Dios. Y mira que la justicia de Dios no es como la nuestra. Pero aquí había un problema, fíjate, y un problema triple. Primero, Dios tenía que ser justo con el hombre. O sea, el hombre la regó y tenía que ser justo con él. No debía pasar por alto su transgresión y la pena debería ser pagada. En Romanos 1:8, mira lo que dice. 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, la ira de Dios va sobre toda impiedad e injusticia. Entonces el hombre pues merecía pues también un castigo, ¿verdad? Por lo que hizo, por esa falta que cometió y pues todo lo que conlleva todo eso. Entonces Dios tenía que ser justo con el hombre. Pero veamos el otro problema. Dios también tenía que tratar al diablo con la justicia correspondiente y recuperar al hombre de su autoridad sobre bases legales, porque hemos dicho que todo esto es un aspecto legal. Legalmente Adán entregó esa potestad al enemigo, legalmente se perdió la comunión con Dios, legalmente Dios la tiene que recuperar. Mira Romanos 3, 9 y 10, que dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni uno, ni aún uno, ¿ok? Entonces, no hay nadie que pueda ser justificado. Entonces, Dios tenía que tratar al enemigo con su justicia para recuperar al hombre sobre las bases, porque pues todos somos pecadores, todos la regamos, no hay ni un justo, no hay uno, dice, nadie, solo Cristo, ¿verdad? Y después de Cristo, ninguno. Entonces, el Dios tenía que tratar esto con esa justicia también al enemigo, porque pues, Dios sabía que también, ahora sí que el diablo metió su cola para que el hombre cayera, ¿verdad? Y mira, el tercer problema, ¿cuál era? No solo debía ser justo con el hombre y con Satanás, sino que tenía que ajustar sus actos a su propia justicia, la cual es la base misma de su trono. Y la norma no puede ser menor, por lo que deben existir las bases legales sobre las cuales Dios pueda juzgar rectamente a la raza humana, obligando a los hombres a pagar la pena del pecado si rechazan su oferta del sustituto que pagaría la condena por el rescate, o sea, Jesús, ¿sabes? O sea, entonces Jesús pone todo el plan, entrega a su hijo y dice, ok, aquí está mi hijo. Y entonces vuelve a poner todo sobre bases legales para que sobre esas mismas bases, o sea, tú puedas reconciliarte con Dios y tener una comunión otra vez con Dios a través de Cristo, ¿verdad? Entonces, si tú haces eso efectivo, eres libre del castigo, pero si no, entonces los hombres van a tener que pagar la pena del pecado si rechazan esta oferta del sustituto, ¿verdad? Que fue Jesús, el que te sustituyó a ti y a mí para que no caigamos en pecado. Y mira, vemos otra vez, ahora vamos a Romanos 5:19, ¿qué dice? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Cuál es la obediencia de ese uno? La obediencia de Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces, por esa obediencia, tú y yo podemos ser justificados, o sea, ser declarados inocentes. Y ahora, es importante hacer este paréntesis. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una condena y necesita ser librado de esa condena. Necesita ser justificado. Dios es bien bueno y Dios es justo. La justicia de Dios no se traduce en castigo y en destrucción. Al contrario, su justicia trae amor y perdón y misericordia. Por eso Él, en vez de hacernos pagar la condena a nosotros, manda a su Hijo para librarnos de eso, ¿verdad? Pero aquí vamos a hacer un paréntesis porque vamos a hablar de la razón de ser del infierno. ¿Y qué pasa con esto, verdad? ¿Por qué fue creado el infierno? Y mira, dice, en base a la justicia de Dios, la pena por el pecado de alta traición cometido por Adán era el infierno. El hombre es espíritu, como los ángeles, y su espíritu tiene eternidad, que es lo que te he estado mencionando. Pero mira, vamos a checarlo, porque aquí Eclesiastés 3:11 es lo que nos dice.
todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, ¿verdad? O sea, nuestro espíritu es eterno. Nuestro espíritu, una vez que nuestro tiempo en la tierra termine, nuestro espíritu va a ser dormido hasta que estemos todos delante de Dios. Si morimos en Cristo, antes, porque estaremos en la presencia de Dios durante las bodas del Cordero, ¿verdad? Y todos los que murieron sin Cristo, hasta el tiempo que llegue estar frente a Dios para ver quiénes van al gozo eterno o quiénes al fuego eterno, entonces ahí ya todos compareceremos delante de Dios. Entonces, aquí nuestro espíritu tiene eternidad, por lo que debe haber un hogar eterno para ese espíritu, ya sea en comunión con el Padre, o sea, en el cielo, o alejado para siempre de él, en el lago de fuego, que es lo que dice Apocalipsis 20:15, mira. Que dice, por eso los que no creen que no hay, los que creen que no hay infierno y nada, mira, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, este es la morada eterna de los que no quisieron creer en Jesús, de los que prefirieron vivir alejados de él. Entonces, aquí vemos esta parte de la eternidad, ¿sabes? Entonces, si hay un lugar para los que estemos con Cristo y hay otro para los que no crean en Jesús. El infierno había sido preparado para el diablo y sus ángeles, y sus ángeles caídos, no para el hombre. Mira, Mateo 25:41 nos lo hace ver. O sea, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles caídos, no para los seres humanos. Mira lo que dice Mateo 25:41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Para ellos fue preparado el infierno, no para nosotros. Pero, ahí viene el pero, ¿verdad? La tierra fue hecha para el hombre y este poseía un cuerpo humano para disfrutarla. Eso sí fue hecho para nosotros, el planeta Tierra, que ya hemos hablado, ¿verdad? Aún el universo y todo. ¿Por qué fue el universo? Porque iba a ser el planeta Tierra. ¿Y para qué fue el planeta Tierra? Para que el hombre habitara en él. Al entrar el pecado en el hombre, fue necesario acondicionar el infierno para confinarlo allí, ya que con el pecado el hombre se hace cómplice y copartícipe de la naturaleza satánica. Por lo tanto, debe ser encarcelado en algún lugar por la eternidad. Mira, bueno, aquí antes de leer Juan 3:36, te quiero decir esto. Entonces, ya el infierno tuvo que ser condicionado, o acondicionado más bien, para todos aquellos que no quieran creer en Jesús. Y eso está rudo, porque sí, mucha gente no va a creer en Jesús y va a ser echada al lago de fuego. Y va a ser fuerte, porque cuando vean a Dios y vean que todo esto era verdad, todo esto que predicamos es una realidad. Hoy lo creemos por fe y lo vivimos y sabemos que es verdad. Pero todos aquellos que no vivieron conforme a Cristo y no creyeron en Él y todo, van a tener una eternidad en un lugar que se acondicionó para eso, porque no era para ellos, que es el infierno, el lago de fuego, ¿verdad? Entonces, por eso, mientras el hombre esté alejado de Dios, y esa es la segunda muerte, cuando ya estén ahí por la eternidad totalmente alejados de Dios. Entonces está rudo. Pero mira lo que nos dice Juan 3:36. Dice la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, ese va a ser el castigo para los que no crean en Cristo Jesús. Créeme, ni siquiera va a ser como de que, ay, ¿te portaste bien o te portaste mal? ¿Donaste al Teletón o no donaste? No. O sea, simplemente es, ¿creíste en Jesús? No. ¿Por qué? Si te hablaron, si hubo gente que te estuvo hablando de Cristo y de la salvación, no quisiste creer. Entonces, dice aquí, entonces, sino que la ira de Dios estará sobre ellos, ¿verdad? Es por eso que Jesús es la única vía por la cual las personas pueden ser libradas del infierno. Entonces, ahí que te quede bien claro ese aspecto, ¿verdad? Entonces,
el hombre necesita ser justificado por la condena que tiene. El infierno es acondicionado para los que no quieran creer en Jesús. Pero si tú crees en Jesús, eres libre de esa condena, eres declarado inocente y eres libre del lago de fuego, ¿verdad? De ese castigo. Entonces, mira, esta lección está cortita, ¿verdad? Mira, podemos concluir lo siguiente. La redención del hombre debía ser legítima, devolviéndole su dignidad y sabiendo que fue justificado sobre bases legales. Cuando el hombre pecó, se hizo copartícipe de la naturaleza satánica y como resultado de su transgresión, debía ser encarcelado eternamente en un lugar diseñado específicamente para purgar dicha condena. Es así que alguien tenía que ir al infierno y pagar la pena de todos los hombres para que estos pudieran presentarse nuevamente ante Dios como si nunca hubieran pecado. Que eso es lo que hizo Jesús, que eso es el plan de redención y eso es lo que estamos estudiando. Por eso era importante que alguien pagara la culpa de todos, pero alguien sin pecado. Alguien que tuviera la misma naturaleza que tuvo Adán en el principio y la mantuviera así hasta el final. Porque la sangre de Cristo, como era una sangre pura, sin pecado, sin contaminación, lejos de la esclavitud, que lo vamos a estar viendo más adelante, lo vamos a explicar más al detalle, por eso valió su sangre para el perdón de tus pecados, de mis pecados y de toda la humanidad. Solamente creerlo y confesarlo, hacerlo efectivo en nuestras vidas es creerlo y confesarlo, y entonces Dios viene a nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, somos hijos de Dios y cambiamos, ¿verdad? Nos arrepentimos y vamos a una nueva vida eterna en Cristo Jesús y somos libres de la condena, del pecado, de la condena y de que merecemos por pecadores, ¿ok? Entonces, por eso era necesario que Dios mismo proveyera todo esto para no perder a la humanidad y porque aún así seguimos con el libre albedrío y la gente puede decidir seguir a Cristo o no. Y entonces, pero las dos cosas tienen su recompensa, su consecuencia. Entonces, el versículo para recordar es precisamente Apocalipsis 20:15 que acabamos de leer, que dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿ok? Entonces, eso es una realidad y eso es algo que pues va a suceder, así es que por eso hablamos de todo esto, para que tú tengas las herramientas, los conceptos claros y tú te acerques a Dios con todo tu corazón, ¿ok? Así es que bueno, esta clase estuvo breve, estuvo chida, pero muy interesante, así es que tú y yo tenemos que ser conscientes de todo esto y buscar siempre el rostro de Dios. Así es que acompáñame a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Dios, gracias te damos por este tiempo, gracias por lo que aprendimos en esta hora. Dios, gracias por tu cruz, Jesús, porque somos justificados. Gracias a ti, Cristo, somos justificados por tu sangre preciosa. Gracias, oh Dios. Te adoramos y te bendecimos. Te damos gloria, te damos alabanza y adoración, papito. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a caminar en esa vida eterna, en esa libertad a la cual somos llamados en Cristo, Señor. Padre, y que podamos entender, Señor, todo esto que tú has creado para librarnos precisamente del infierno, del pecado, de la maldad, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos de Amor que Transforma y amigos que nos están viendo. Sea tu gracia sobre ellos, sea tu favor y tu misericordia. Levántalos, bendice sus vidas y llévalos a más. Gracias, Padre, por este tiempo y queremos crecer en ti, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y así es que bueno, sigue caminando en el conocimiento de Dios y en el crecimiento espiritual, ¿verdad? Así es que te mando un fuerte abrazo, ten una bonita semana de bendición, de poder, de gracia con Dios. Que Dios sea contigo y nosotros nos vemos hasta la próxima. Te mando un fuerte abrazo. Adiós.